de que decimos estas cosas a los que ya están convencidos, todos vosotros estáis convencidos de lo que os acaba de contar, el chiste de un niño que nunca fue a misa y le manda al padre, y la misa le dice, al volver, dice, ¿de qué habló el cura? Dice, del pecado. ¿Y qué dice? Pues que no estaba de acuerdo, ¿no? Pues es que contar vosotros que contamos desde esta mesa, ¿de qué hablaron? De lo cabrones que eran, ¿no? De todos los jefados de sanidad, todos los protocolos. Y que un poco, en cambio, nuestras palabras, el gran problema es por qué esas verdades que decimos como puños no penetran, ¿no? En nuestros vecinos que van a estar viendo el fútbol como locos, que van a decir, ¿qué prefieres? ¿Que hubiese una mejor sanidad o que gane España? El 90% de la gente que gane España, ¿qué pasa entonces ahí? Era un poco lo que os quería hablar. Cómo, según nos contemos la crisis, ¿no? Según el relato que hagamos de ella, de todo lo que hemos dicho aquí, según, pues va a ser otra derrota más de los trabajadores, de la clase obrera, de la izquierda, que nos puede colocar en una situación realmente espantosa, porque no es solo la sanidad lo que están privatizando, no son solo los restos del estado de bienestar, sino es todavía más profundo, ¿no? Por dar más argumentos de lo malísimos que son los de arriba. Aquí llamábamos lo común. Lo común era los óvulos, los genes de las personas. Bueno, pues eso tan profundo, eso que llaman biopolítica, es privado. Hay empresas que tienen ya bancos genéticos y que van a distribuir, ¿no? Esas puntera, la cosa más puntera en sanidad, y que era común, que hasta ahora no se podía manipular. Los alimentos, ¿no? Y hasta ahora, pues ahora, cuando se sembraba, se empezaban ya a cambiar, ¿no? Las semillas de tomate. Hoy eso es privado, ¿no? Lo común, lo que había de comunitario, de común, eso está desapareciendo. Podemos vivir fácilmente en una distopía en la que los grandes monopolios no controlen solo los hospitales, no saquen ganancias solo con los hospitales, sino con todo, con lo común, ¿no? Que no queden ni restos, que seamos individuos vagando en diversos mercados como la Runner, como esas distopías espantosas, ¿no? El problema es cómo si decimos, porque esto que digo yo aquí se lo pasan por, vamos, los que están interesados en el partido con Portugal, les importa un carajo, y ese relato es radicalmente importante, porque según cómo se cuente lo de los bancos, estando de acuerdo lo de que dar dinero a los bancos es una catástrofe, se puede estar en la extrema derecha y en la extrema izquierda. La extrema derecha norteamericana fue de hecho el Tea Party, la extrema derecha del Tea Party fue cuando el presidente Obama dijo voy a rescatar los bancos y voy a darles no sé cuántos cientos de millones. Dijeron, con mis dineros no, y fueron los únicos que coincidieron con la extrema izquierda, con los que dijeron dar dinero a Wall Street, que decías antes, es el robo del siglo, pero la extrema derecha norteamericana dijo, con mis impuestos no, y hubo estados de esos tan montaraces de Estados Unidos que con el lema esa de las 3 Bs, BIG, que son como habichuelas, Biblias y sobre todo balas, dijo que vengan a cobrarme mis impuestos y no pagaron impuestos para esa cosa de Wall Street. No dar dinero a los banqueros, entonces, puede ser conceptualizado en un discurso de extrema derecha perfectamente. Yo no quiero dar dinero a esos especuladores, yo que soy un trabajador, no lo quiero dar para los negros tampoco, ni para los pobres, cada uno que se arregle al discurso del tipo. Pero, según como nos contemos lo de los bancos, no, estando radicalmente en contra de que se dé dinero a los bancos, se puede estar en la extrema derecha y se puede estar en la izquierda más o menos reformista. ¿Qué diferencia un discurso de otro? Pues pensar con las categorías que antes pensábamos, ¿no? Es decir, que efectivamente el horror del capitalismo no es que haya capitalismos buenos, capitalistas buenos, regulares o malos, sino que es un sistema tan perverso que hay que dar dinero a los malos, porque si no hay dinero en este sistema, si no hay dinero, esta botella de agua fue antes dinero, este micrófono fue dinero, esta mesa fue dinero, todas las medicinas fueron dinero antes, y si se colapsa esa circulación de dinero, tienen razón los banqueros, que no hay nada, que hay una crisis profundísima, ¿no? Eso que más llamaba fetichismo de la mercancía, ¿no? Vivimos en un mundo
terrible, donde no importa los sentimientos de la gente. Normalmente los sentimientos son sentimientos predominantes, pero de alguna forma, si no se descubre eso, ese horror de que se está acabando con el común, de que no hay salida reformista, ¿no? La salida reformista la pueden compartir la extrema derecha, el centro y la izquierda con discursos radicalmente distintos, ¿no? Por eso es muy importante contárselo bien, ¿no? Podernos contárnoslo bien, poder encontrar razones de por qué está pasando esto, ¿no? Y ahí yo creo que el gran riesgo de lo que está pasando, de esta crisis de la sanidad, de la crisis de los servicios sociales, de esta quiebra del estado del bienestar, es que de alguna forma corresponde a una segunda derrota, ¿no? Una segunda derrota de las fuerzas de izquierda, de los trabajadores en general, ¿no? Prácticamente de la desaparición. ¿Qué había pasado? ¿Cuál es uno de los sentimientos central que hay? Yo voy a plantear que lo que produce en la psique de las personas esta crisis, en todas, es miedo, es inicialmente miedo, ¿no? Miedo a perder la seguridad que antes se tenía, miedo a los emigrantes, miedo que lleva a la guerra entre los pobres, esto que decían ahí, miedo a perder la identidad, ¿no? Y podríamos empezar por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué identidad se teme perder con la crisis? Cuando se pregunta en España a todo el mundo, sobre todo a los de abajo, a los trabajadores, ¿a qué clase pertenece usted? Dice, yo soy de clase media. Entonces, esa fue la primera derrota. La primera derrota fue que se acabó radicalmente allá por los años 70, por los años 80, con aquellas viejas identidades de clase, aquello que decían nosotros los de abajo, nosotros los trabajadores. Eso fue una victoria radical, ¿no? Radical del capitalismo en el sentido de que fraccionó a la clase obrera, rompió todas sus tradiciones basadas en la igualdad de salarios, quebró también todas las tradiciones que se basaban en el marxismo, en aquella oposición. Los de arriba y los de abajo tenían gustos diferentes, a uno les gustaba la mantequilla, curiosamente a los de abajo, y a los de la margarina. Había gustos así radicalmente distintos. Esa derrota de los años 70, 80, es por lo que esta nueva crisis que amenaza con una segunda derrota, ya digo, absolutamente radical, le va a ser tan fácil, ¿no? Le va a ser tan fácil a los de arriba, a la gran derecha, ¿no? Porque estos argumentos que decía yo no penetran en el corazón de la gente, porque no los lleva a luchar, porque previamente habían perdido sus identidades de clase, sus tradiciones, su capacidad de escuchar un poco palabras de verdad y buscar salidas colectivas. Si yo solo pienso en lo mío, que tenga mucho miedo, como voy a ver, fácilmente se puede hacer eso. Una guerra entre pobres. El culpable de esta crisis son los emigrantes, el culpable de esta crisis son los políticos, el culpable son los banqueros. De todo, efectivamente, los culpables son los catalanes, los culpables son los alemanes, ¿no? Las guerras entre los de abajo fácilmente se puede de alguna forma puede presidir el relato. Nos podemos contar la crisis es debido, y de hecho la mayoría de la gente se lo cuenta así, ¿no? Tapa sus miedos con esa especie de relato de que no acierta, que viene de arriba. ¿Por qué viene de arriba y por qué viene ahí? Yo creo que también porque ahí, en esa ilusión de que somos todos de clase media, sobre todo los de abajo, hubo algo de realidad, ¿no? Hubo algo de provecho. La crisis en España, la crisis económica es una crisis que llaman financiera. Una crisis financiera porque no es que de repente se hayan cerrado las minas, de que de repente se haya muerto todo el ganado, que de repente ya no haya una gran producción. Si es una crisis de dinero, ¿no? En España la industria era muy poquito de lo que se sacaba de la economía real, y todo el dinero los banqueros lo sacaban de mover dinero. Los de abajo, esas clases medias, se aprovecharon también de eso, ¿no? La falsa seguridad de ser de clase media, decir que es de clase media es decir de alguna forma tengo el futuro asegurado, no voy a tener problemas de dinero si me pongo enfermo, no voy a tener problemas para obtener una casa. De alguna forma esa falsa idea, esa falsa seguridad procedió de que con los créditos, con la posesión de pisos, con la circulación de dinero,
cada uno de los de abajo imitó, ¿no? Imitó un pequeño broker. Había comprado un piso de 12 millones de pesetas, pues lo podía vender en 24, parecía que eso bola podía servir de alguna forma de ahí, y eso dio una falsa identidad, ¿no? Una falsa identidad, unas falsas seguridades, y hizo que de alguna forma, efectivamente, considerarse de abajo, considerarse de estar con los de abajo, con los que nada tenían, era una metáfora fuera de sentido, ¿no? Y eso fue importantísimo porque el capitalismo no es un sistema que necesite manifestantes o grandes aprobaciones. Nadie se manifiesta con pancartas "Viva el capital", ¿no? No conozco por lo menos a casi nadie. Capital, lo único que se necesita es que se compre, la cabeza empieza a estar funcionando con categorías económicas de lucro, ¿no? El cinismo, el nihilismo, lo mismo da que seas católico o que budista. El capitalismo se adapta a todo, o ateo absolutamente. Lo prefieren protestantes en general, porque son cumplidores de contratos, pero el capitalismo de alguna forma no necesita que los de abajo salgan con pancartas. Puedes salir con pancartas de "Viva la extrema izquierda", con tal de que compres, vendas, saques provecho, de que tu cabeza empiece a estar presidida un poco por ese cálculo, ¿no? Decía Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, en las heladas aguas del cálculo egoísta, ¿no? Aunque estés en esas heladas aguas, ya puedes tener la ideología que te dé la gana, y realmente esa fue la derrota, ¿no? Esa primera derrota, ese triunfo absoluto de las vidas cotidianas con esos criterios, ¿no? Que luego se extendieron, luego cada uno, ¿no? Una vez que explotese nosotros, cada palo aguanta su vela, cada uno va a lo suyo, no solo la economía se traslada a la vida subjetiva y empieza a haber esos grandes desastres, ¿no? La vida íntima se empieza un poco a calcular, esta relación me da bastante interés, he invertido más, ¿no? Penetra, por ejemplo, el discurso feminista, ¿no? El discurso feminista dice, no seas cenicienta, no dejes, ¿no? Que se aprovechen de ti, establece unas relaciones de igualdad, calcula, sé de alguna forma firme en esos criterios. Con esa derrota previa, criterio económico para la crisis es muy sencillo. Decías antes, el criterio de Abril Martorell. El criterio de Abril Martorell para la sanidad es aplicar esos criterios economicistas que, si se emplean en lo íntimo, no se van a aplicar en la sanidad. ¿Cuál es el criterio de Abril Martorell? Bueno, según las pirámides de población, va a costar esto, cada joven, el Estado no produce nada, el Estado no tiene dinero, el Estado más bien lo quita, lo que hace el Estado es redistribuir, ¿no? Entonces, el Estado, para mantener esta sanidad, esta atención social de tal, necesita sacar a los jóvenes, que son los que cotizan tanto, ¿no? Entonces eso se puede hacer desde ahí. Hay una nota curiosamente de Abril Martorell, aumentando las cuotas, sacándoles más a los jóvenes, reduciendo gastos o haciendo maravillas con gestores que controlen el déficit. Pero dentro de esa economía del dinero no hay otra, son cálculos, ¿no? Y Abril Martorell plantea lo mismo, que es muy demagógico y que está penetrando en esta segunda derrota, que es en la sanidad pública los que se aprovechan son los gorrones, como en todo lo público. El enemigo de todos los que provocan colas, los que hacen que los servicios de urgencia funcionen mal, son esos que, con todo lo público, es la gran crítica que se hace a lo público y que conviene conocer, porque una vez que se derrota la clase obrera, efectivamente hay gorrones. Si uno va a usar los servicios públicos con criterios individualistas y dice, yo a lo mío, si forma aquí una cola del carajo sin necesitarlo, es decir, si los servicios públicos se usan efectivamente con criterios de privacidad, realmente la crítica del free rider, que es una crítica de decir los servicios públicos, si se hacen masivos, no valen para ninguno, ¿no? Un servicio que de alguna forma, y cuanto mejor sean los servicios, más borrones va a haber ahí, ¿no? Más va a haber ahí. Entonces, con esos criterios, como digo, es muy difícil no contraatacar, ¿no? Contraatacar desde las mismas posiciones, porque en realidad desde las mismas posiciones, si no se cambia ese sistema, ¿no? Si no se cambian esos criterios del dinero, de las inversiones, del cálculo como racionalidad, pues yo no le veo ninguna, o
salida, me parecen racionales, ¿no? Que la comisión de Abril Martorell precisamente es racional por lo descarnada que es, porque ni siquiera tiene que ser muy malo. No fue ministro de Franco, me parece que fue ministro de Suárez, de la democracia. Pero que hubiese sido ministro de Franco, lo tremendo de los sistemas, del sistema capitalista es que las personas mejor intencionadas, los más buenos, decía un viejo autor de teatro, cuanto mejor quiere ser un capitalista, mayor ruina causa alrededor porque no sigue la lógica del sistema, ¿no? Cuando una empresa como esas empresas que llamaban modelos, que llevaban a los trabajadores a veranear, todo eso, ruina segura porque iban a quebrar en 4 días. Y de alguna forma entonces por ahí no van los tiros. ¿Y qué ha ocurrido? Y con eso ya que ya os quería contar. ¿Qué ha ocurrido en esta crisis? Y un poco desarmados, con esos individualizados, sin criterios de nosotros, sin materia de análisis, de repente aquella creencia, ¿no? Porque había pasado durante los años aquellos buenos que daban créditos a todo el mundo, era aquello de la lámpara de los deseos, ¿no? Ibas al banco y decías, aquí es para un piso, toma para un coche también. Aquí es el piso, lo puedes, si te haces viejo, lo puedes hacer en hipoteca al revés. Esa máquina de los deseos de repente quiebra, y la actitud general es un poco esta defensiva que creo ver yo también en muchas de nuestras posturas, que me quede como está, ¿no? Que no, virgencita, que no adelgace el estado del bienestar, que no haya, que no vayamos para atrás. Un poco la postura socialdemócrata, ¿no? Decir, bueno, lo conquistado son derechos inalienables, patatín, patatán. ¿Qué ocurre entonces en la cabeza de la gente? ¿Qué es lo que os quería decir? Pues que ese miedo es muy difícil de elaborar, ¿no? Es muy difícil de elaborar y por un lado produce resentimiento, ¿no? Resentimiento en sentido doble y que va a conducir a esa guerra entre pobres, ¿no? Se dice entre muchos jóvenes, atropella a un pensionista que así ahorramos para el futuro, ¿no? Yo cuando veo un pensionista de acelero, un poco en la broma, en esa broma de mala sombra. Hay también un criterio de resentimiento eso hacia las prejubilaciones, ¿no? Dejaron el campo yerto, no pensaron, no nos pasaron las tetas del trabajo entre los jóvenes, ¿no? Cierto resentimiento entre generaciones. Hay un cierto resentimiento también entre los pensionistas, entre los de arriba, en el sentido de vienen los de fuera a coger lo que nosotros contribuimos, nosotros de alguna forma cotizamos, ¿no? Lo nuestro es lo nuestro. De alguna forma el miedo, cuando se combina con resentimiento, es una de las estrategias más fáciles de aprovechar y que conduce, de hecho, ya digo, a muchos planteamientos de extrema derecha, que son los que, por ejemplo, en Francia, la extrema derecha se alimenta fundamentalmente de la clase obrera, en Estados Unidos también, ¿no? De alguna forma, el resentimiento sería uno de los sentimientos peores. Segundo sería ese miedo a la pérdida de identidad, ¿no? Yo que me crié de clase media, de repente me veo que al pagar las medicinas, al tener que ayudar a los hijos y eso, estoy entre los de abajo y no quiero estar, ¿no? Ahí, en lugar de sentirse orgulloso, antes la gente de los de abajo tenían sus culturas, tenían sus satisfacciones, bueno, complicado de decir, pero desde luego no querían ser de los de clase media o tener los mismos gustos, tenían unos gustos radicalmente distintos, a ninguno de ellos se le ocurría ir de crucero, ¿no? Ese gusto de clase media, cuando se ve que no se puede cumplir, también produce una frustración tremenda y en general conduce a lo que llaman posturas de falsa identidad. Hay que mantener las formas como sean, ¿no? El miedo a no poder aparentar, a no poder seguir, teniendo, vistiendo, teniendo los mismos coches, es otra de las fuentes de ese miedo, ¿no? Miedo, pérdida de identidad, miedo, resentimiento. Y el tercer miedo, que es también muy común, es el que conduce a la indefensión, a la parada. Es decir, que sea lo que Dios quiera, yo no puedo hacer nada, no vale de nada moverse, son todos iguales, hagamos lo que hagamos, ¿no?
poco el cinismo combinado, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que salvar lo mío, una salida colectiva es posible, mejor casi que sea la derecha que pruebe a resolver esto, esas posturas alternantes, ¿no?, que se ven en las votaciones, votar a una especie de Maquiavelo que viene por aquí, cascos, ¿no?, a ver si resuelve eso de alguna forma, ¿no? Esos tres miedos me parece a mí que serían los que están presidiendo. La respuesta es por qué no nos escuchan, por qué lo que decimos aquí no se traduce en una acción social fuerte, de verdad, que dé alternativas al sistema. Me parece que proviene de esa primera derrota que individualizó, que dejó a la gente sin nosotros, sin una ideología en manos de ideologías reformistas, y estos miedos se provocan porque no hay defensa, ¿no? No hay defensa para salir de ello. ¿Qué defensa diría yo? Por donde creo yo que se podrían ir las cosas, y con eso podemos ir acabando. Pues sería intentar transformar esos miedos en eso que empiezan a tener los chavales, que se llama indignación. ¿Qué se diferencia el miedo de...? El miedo puede persistir, de hecho hay un libro que se llama Historia del Miedo, que se ve como en la historia ha estado presidida por muchísimos miedos. El último miedo fue el del crack de los años 20, pero hubo miedo al milenio, miedo al tero. Bueno, la historia está presidida por masas en temor, masas... Es decir, que esa salida que ahora podemos hablar de ella, no debemos olvidar que lo más probable es que el miedo siga siendo miedo, ¿no? El miedo, si no tenemos una acción para transformarlo en indignación, puede ser perfectamente una salida de derechas, de extrema derecha incluso, diría yo, en el sentido ese de que lo que quedaba de común desaparezca radicalmente, vayamos a una distopía de mercados y grandes compañías mandando sobre todos nosotros, pero la indignación es posible, ¿no? Y yo creo que eso es la luz de esperanza. Mira, la luz se va. Parece que ni eso ni nombrado. Eso que estaban los chavales, los indignados, ¿no? ¿Qué se diferencia el miedo de la indignación? Yo creo que la indignación viene del miedo, pero que la indignación se diferencia del miedo en que sabe las causas de lo malo, ¿no? Es decir, estamos con todos estos riesgos de que los bienes sociales, la sanidad se nos venga abajo, pero sabemos, a diferencia del Tea Party, de la extrema izquierda, que echa la culpa a los judíos o a los banqueros judíos o no sé qué majaderías, en la indignación se sabe quiénes son los culpables, ¿no? Se hace un análisis que realmente ha habido ahí, ¿no?, una especie de alianza que no hay que excluir, ¿no?, esa legitimación del capitalismo financiero que hicieron los de abajo. Y yo creo que en ese movimiento de indignación de alguna forma se perciben causas, se ven los enemigos, se evita esa lucha entre los pobres, esa lucha entre los de abajo, que es el gran peligro, ¿no?, que se tiene esa clase. Y por primera vez se da ahí una cierta esperanza lejana, Yo creo que luchas va a haber, yo no tengo la mínima duda de que esta crisis va a provocar luchas, Luchas las está viendo. Lo que me temo es que pueden ser luchas que acaben horrible, como eso del Tea Party que digo, luchas que simplemente limiten el daño, sería la solución socialdemócrata, pero por primera vez con este movimiento de indignación, yo creo que es un movimiento de esperanza en el sentido de que parece emerger, ¿no?, una alternativa comunista, por decirlo con todas las palabras. Es decir, ¿comunista en qué sentido? Y que hay que defender lo común, que ya no se puede, con cálculos económicos, aunque haya dinero buscando a los que defraudan impuestos, de alguna forma yo creo que se puede limitar el daño, pero eso común, eso que decía, que tenemos en común, no tiene otra alternativa que de defensa que algo distinto del mercado, y que ese algo distinto se llama comunismo, en el sentido de que no se puede tener propiedad individual sobre
una plantación de maíz, sobre otro es una plantación de trigo, sobre nuestro código genético, sobre la información que circula por las redes. Eso o se hace comunitario, se hace de todos, o es de alguien, y ese alguien es un monopolista que de alguna forma va... Entonces, ese horizonte sí posibilita, ¿no? Había una cita de Mao Zedong al principio de la Revolución Rusa que decía algo así como por todas partes hay caos, la crisis lo domina todo, la situación es excelente, ¿no? Decíamos que efectivamente fue excelente. A los 6 años China, un país inmenso, tenía un estado, ¿no? Si somos capaces de alguna forma de que esa indignación, eso que empieza a emerger, transforme los miedos y establezca ese horizonte de ver que hay muchísimas cosas que sin ser común, sin ser de todos, es imposible que sea de alguien. Yo creo que se abre una posibilidad de que esas luchas que va a haber tengan un desenlace radicalmente nuevo. Me parece muy abstracto y parece que no tendría una concreción, pero yo sí creo que tiene una concreción muy sencilla y que empieza a emerger de los indignados. Es decir, bueno, si las pensiones están en riesgo, ¿no? Si las pensiones están en riesgo, si los jóvenes no van a llegar nunca a tener una pensión, si el trabajo es cada vez más escaso, eso que empiezan a salir en muchas asambleas de los indignados, que es la renta básica no dependiente del trabajo, ¿no? Que todas las personas, desde los 17, desde la mayoría de edad, tengan un salario independiente del trabajo y que eso sea común, con la lucha de los pensionistas, sí da algo que no es ni una lucha defensiva ni algo muy utópico. Hay cálculos económicos que no vienen al caso, no se trata de salir de aquí como un programa, ¿no? Pero sí de alguna forma de ver que hay cosas que pueden unir, en lugar de ser esa lucha entre los pobres, esa lucha de los que no tienen, los que tienen que contribuir a la pensión, los que tienen la pensión, algo que pueden tener en común todo ello. Ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que ha salido en las asambleas de los chavales, que lo han generalizado en los textos. Es un movimiento todavía, ¿no?, que no se sabe por dónde va a ir, pero que, por ejemplo, esas dos ideas, la defensa de lo común y lo de la renta básica, un poco serían, por primera vez en muchísimos años, un horizonte comunista, ¿no? Un horizonte que no es asimilable dentro de... Es perfectamente posible. La crisis que padecemos, como decías, es una crisis financiera, es una crisis de dinero, no es que de repente no haya riqueza, hay más maíz que nunca, por desgracia por los transgénicos, más de todo que nunca, y si se reparte eso es perfectamente posible todo. ¿Dónde se juega esa pelea? Y con eso termino. Pues si somos capaces, ¿no?, de urdir fraternidades, en lugar de estar todos separados, cada uno defendiendo, ¿no? Muchas veces se piensa, bueno, estamos en un momento estupendo, ¿no? Las mujeres tienen un programa de venta, los emigrantes un programa, los pensionistas un programa, al final nada de eso es verdad, porque de alguna forma nada se junta, ¿no? Porque si le damos a los de arriba la posibilidad de resolver cada problema por separado, lo van a hacer, ¿no? La única posibilidad de que eso permita una solución radical es que se junten todos, encontrar cosas que de alguna forma sirvan para todo, que no sean un programa sanitario, sino un programa para todos. Yo creo que esas dos cosas que ya han salido y que no me las invento yo, si logramos surtir fraternidades, surtir solidaridades en ese programa, que tenemos ahí una posibilidad por primera vez en ese sentido, ¿no? Las cosas están horribles, tenemos una posibilidad excelente de por una vez salir adelante, porque el triunfo de una posición radical nunca va a ser en las mejores condiciones, debe ser en las peores, y de hecho siempre fue en las peores, ¿no? Es decir, solo en una crisis gorda como esta es posible, lo más probable desde luego es la solución, es que la crisis salga por la derecha, pero que es posible también una solución radical, desde luego o es en una de esas situaciones o no es, ¿no? Y en ese sentido un poco esas posibilidades serían las que podemos empezar a pensar, ¿no? Cómo juntar todas esas, como los buenos
cocineros son los que hacen salsas buenas, mezclan todo lo que hay. Yo creo que un poco nos toca esa tarea, ¿no? Dar con